cooperativa. La primera imagen que les quería compartir es un camino que está marcado porque otros lo han recorrido, que tiene bifurcaciones, que sabemos que lleva a una cumbre, pero que no necesariamente vemos el camino que llega a la cumbre y que hay que recorrerlo, ¿no? Un poco es así el proceso de integración, ¿no? Y quería compartir lo que yo veo en la diversidad que se vive en Coninagro, que es una diversidad muy rica y que obviamente no la puedo plasmar en esta presentación, sino compartir algo de esa experiencia. Si un productor no es competitivo, ¿qué es lo que necesita, no? Normalmente los que venimos del cooperativismo de producción agropecuaria vemos lo que significa esto, y les voy a mostrar algo que ustedes conocen mucho, pero está bueno mostrarlo de vuelta, que es un proceso de metanoia, ¿no? El productor solo no puede ser competitivo, ¿no? La Argentina ha vivido una parcelación natural vía el proceso hereditario, ¿no? Se fue partiendo la tierra y el fraccionamiento de la tierra hace que si no trabajamos en conjunto, no somos competitivos. Y esta competitividad, que lo digo en el sentido no de ganar, sino de ser sustentable en nuestra actividad, no solo tiene amenaza de propia actividad, sino amenaza de otra actividad. En el campo uno no solo compite con productores de la misma actividad, sino con productores de otras actividades que por ahí tienen mayor rentabilidad y le aumentan el alquiler del campo, le aumentan los insumos, su demanda. Entonces, requerimos de nosotros pensar que si somos cooperativos, nos transforma en más competitivos. Generalmente yo no pongo estas dos palabras. Entender la competitividad bien es ser cooperativos. Vamos a volver sobre eso si nos queda tiempo y si nos queda un ida y vuelta sobre las secciones no cooperativizadas de nuestras cooperativas, ¿no? ¿Qué necesitamos para un proceso de integraciones, de escala? Dos cosas básicas. Yo creo que la más importante es el grupo humano de determinadas características. Humildad, conciencia de una necesidad de trabajar en común, entender que el bien mío no va en contra del otro, ni el bien del otro va en contra del bien mío. Cuestiones básicas que hacen a los valores cooperativos. Y un contexto. En Coninagro vemos muy bien cómo, por ejemplo, las actividades que no están formalizadas económicamente, se trabaja el negro, el cooperativismo no puede funcionar. Eso es o la pasa muy mal. Nosotros siempre le pedimos al Estado que formalice la economía porque en las actividades donde no están formalizadas el cooperativismo no puede dar sus brotes, haciendo una metáfora de la imagen. Entonces, un grupo humano y un contexto que permita brotar el cooperativismo. Y aquí me quería detener un poquito para trabajar lo que yo creo que es un proceso que es permanente, que se da en forma gradual, pero es permanente. Lo primero que sucede en el cooperativismo es que compartimos conocimiento. Me junto con Daniel Lorenzati, nos hablamos por teléfono, ahí que está, charlamos, mirá, Dani es así, me dice Pablo, no, es así. Compartimos conocimiento, ¿no? Eso es el principio. Hay una generosidad en las realidades no materiales, sino en las realidades, en el conocimiento. Si no se da eso, no pasamos a la segunda etapa, que es la de compartir los bienes materiales. Y en esta segunda etapa se da dos situaciones, una integración horizontal, donde ganamos escalas y evitamos redundancia. Le voy a dar un ejemplo ahora de una cooperativa que se abrió este año, Copekiwi, una cooperativa de Miramar. Y la integración vertical es cuando esa integración horizontal empieza a tener una especie de gestión administrativa, por así decirlo, empieza a tener un coordinador, un staff
permanente que ayuda a los asociados, al grupo, a mejorar esa optimización. Y el proceso se vuelve más complejo, el proceso de asociativismo, en dos líneas. Por un lado, cuando logramos una integración horizontal y una integración vertical, aparece el poder de negociación. Yo le voy a dar dos ejemplos prácticos, se los voy a nombrar ahora, pero después vamos a volver sobre uno. La actividad yerbatera, por ejemplo, en Argentina tiene un 40% de participación de cooperativas, pero no hay integración vertical. La actividad vitivinícola tiene una menor participación, las cooperativas, pero sí tiene una alta integración vertical y esto hace que un 30% del mercado lo administre un sector cooperativo. Por eso es tan importante no solo trabajar el cooperativismo en términos horizontales, sino en la integración vertical, ¿no? Para ganar poder de negociación. ¿Qué otras alternativas en este proceso de integración? La coordinación aparece respuestas a competidores. Quisiera dar un ejemplo concreto. Por ejemplo, el desarrollo que ha tenido ACA con respecto a las semillas o a algún tipo de insumo. No es una respuesta, no es el negocio central, pero es una respuesta a su negocio central que es acopio de granos. Necesita de esos insumos para ser más competitivo en su actividad principal, ¿no? Y la creación de nuevos negocios va en ese mismo camino, ¿no? Generar un poder mayor de negociación. De aquella primer diálogo a este proceso complejo es lo que llamamos los ecosistemas cooperativos, que le voy a dar un ejemplo de ecosistema cooperativo argentino. Y acá abajo, a la izquierda, puse un concepto que es el valor cooperativo. Es la percepción que tiene quien integra una cooperativa de que tiene valor estar dentro de esa cooperativa. Esto es muy complejo. Es muy complejo en las cooperativas chicas porque por ahí no se ven los beneficios, y es muy complejo en las cooperativas grandes porque a veces nos acostumbramos a recibir los beneficios y perdemos la valoración. Las cooperativas grandes tienen continuamente hacer una reflexión y una comunicación de lo que esto significa, de lo que significa estar dentro de la cooperativa. Es un desafío que yo lo veo permanentemente, que por ahí los socios de cooperativas grandes no perciben ese valor cooperativo. Bueno, le voy a poner algunos ejemplos de pequeñas cooperativas. Una cooperativa que se le dio la vigencia este año, pero es un clúster que nace en el 2012, es un clúster de productores de kiwi, tiene sede en Miramar, se le va a entregar un espacio, se le entregaron ahora los libros, es nuevita, yo creo que tiene un gran futuro. Es la primera cooperativa en el sector kiwi de Argentina, que es un sector importante, pero donde hay muchos productores grandes, y esta cooperativa creemos que va a dar la posibilidad de que aparezcan nuevos productores de menor escala y que puedan participar de la actividad. Otro ejemplo, también nace de un clúster en el 2012, pero de CEPIME, es una cooperativa de productores de hongo. La escala de estos productores son menos de 100 metros cuadrados. Es una producción muy concentrada, de mucho valor el metro de producción. Ellos producen 2.000 kilos mensuales de hongo, y fíjense que la problemática que tiene esta cooperativa, por ejemplo, es la falta de cantidad de productores de ese tamaño. Una cosa que daría mucho trabajo, porque tener 80 metros cuadrados es un patio grande, y ellos se desarrollan en el segundo cordón del conurbano. Traje estos dos ejemplos porque a veces en el cooperativismo agropecuario nos ponemos a hablar de las cooperativas que ya tienen 100 años, que está bien, y que nos llenan el pecho de orgullo, pero en realidad el cooperativismo agropecuario sigue siendo dinámico y sigue creciendo y sigue generando estos brotes y estas semillas que realmente nos llenan de orgullo y quizás en poco tiempo
estén exportando, estén ganando escala, ¿no? ¿Qué entiendo yo de la integración? Y voy a escuchar con mucha atención las demás experiencias. ¿Qué entiendo yo de la integración? Que es como un rompecabezas que necesita de tiempo y de dedicación personalizada. O sea, la integración no se da sin tiempo y sin un trato personalizado. Porque el rompecabezas no es este que vemos, que ahora vamos a hablar, que me gusta mucho por lo que dice la imagen, sino que somos las personas. Las fichas de este rompecabezas somos las personas, y las personas a veces tenemos ribetes y curvas y formas mucho más complejas que este rompecabezas, ¿no? Entonces, necesita tiempo y madurez en las relaciones para llevarlas adelante. La imagen que me hizo acordar aquello que dijo el Papa Francisco, que las cooperativas desafían todo, incluso las matemáticas, ¿no? Cuando vemos que los procesos cooperativos empiezan a encajar, las piezas encajan, la velocidad se transforma, el caballo se transforma en una máquina de tren. Por eso siempre hay que apostar al proceso de integración. Bueno, entrando en la recta final, porque se me va terminando el tiempo, quiero dar dos ejemplos. Bueno, como ven, esto es BID, voy a hablar un segundito de Fecovita. Fíjense, Fecovita es anterior a 1980, pero con 1980, fíjense el proceso de tiempo, ¿no? No nació grande Fecovita, fue un proceso que se fue macerando, para hablar en términos de uva, se maceró con el tiempo, ¿no? La adquisición de Bodega Fiol, que fue a través de una licitación que la verdad que el Estado la debiera tomar como modelo, es muy buena, el proceso de licitación de Fiol, la creación de una empresa alternativa, el formato de diversificación, la estrategia de diversificación que hablábamos a lo último, la compra de Racero, que es una competencia importante y que pasa a ser propia, después, bueno, y la aparición de distintas estrategias por parte de la empresa. Fíjense que actualmente Fecovita la compra de la Bodega Toro, no la compra de Toro, la Bodega Toro. Miremos algunos números de Fecovita porque son por demás de interesante. A mí la pongo mucho de ejemplo porque me parece una cosa muy importante. Yo no sé si se alcanza a ver bien. Estamos hablando de 5.000 productores de 25.000 hectáreas. O sea, estamos hablando de un promedio de 5 hectáreas por productor. Es una cosa maravillosa, hay que contarlo. Son 29 cooperativas, 54 bodegas, 1.000 empleados, número 1 en jugos de uvas blancas, en volumen de uvas blancas. Pero acá ahí dice un 31% del mercado argentino, ¿no? Este proceso tiene dos cosas muy exitosas. Primero, que lograron una base de cooperativa muy importante, pero también una base vertical de integración. Es muy importante este proceso. Sin perder las 29 cooperativas de base. Esto es un tema muy fino, que lo quiero rescatar, porque las cooperativas de base hacen a la sustentabilidad de la federación, a la democracia interna y a la sustentabilidad de la federación, como la existencia de los productores hacen a la sustentabilidad de la cooperativa. Es un fenómeno que lo de Fecovita, que yo creo que aquello que nos gusta el cooperativismo y amamos este proceso, nos debe llenar de orgullo. Un poder de negociación altísimo, porque prácticamente, salvo algunas cooperativas que no trabajan con Fecovita, importantes como la Riojana o Bowen, algunas más pequeñas,
ha podido aglutinar el proceso de integración vertical. Y un ejemplo de ecosistema cooperativo, traigo el de ACA. Este es el fenómeno de integración de ACA. Estamos hablando en el final del proceso, ¿no? Empezamos hablando del principio. ACA tiene 100 años el año que viene, por lo tanto el proceso a más tiempo, más complejo. Las sociedades vinculadas, ahí aparecen casi todas, 50.000 productores, 145 cooperativas. Esto fluctúa, no tanto la cantidad de productores, sino las cooperativas. Acá ha hecho una política de fusión, aquellas cooperativas que le va mal, las fusiona para que no desaparezcan. Y un grupo de servicios, un grupo de cooperativas de servicios, ¿no? Nodos es una fundación, Cobae es una cooperativa de turismo, y acá Salud y la segunda, Seguros y Salud. Bueno, básicamente era esta la presentación. Muchísimas gracias. Después quedo a las preguntas que me quieran hacer. Quería hacer un paneo general de todos los distintos procesos que puede vivir desde el inicio, que es el diálogo, es el intercambio de conocimientos, al final un proceso complejo como son los de FECOVITA y de ACA, que son procesos de alta integración y de alta complejidad, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Espero no haberme excedido mucho. No, muy bien, Pablo, muchísimas gracias. La verdad es que muy buena charla, disparadora de todo lo que comienza, ¿no? A partir de ahora. Creo que trajiste a la mesa conceptos bien interesantes que nos van a poner a todos a pensar y analizar en términos relativos a lo que continuemos charlando en el resto de la jornada. Así que bien interesante, muchas gracias. O sea, cuando estamos hablando de